Ahora sí, mil disculpas por el problema. Bueno, me presento, gracias por la espera, me presento, mi nombre es Mayra Wilca. Yo soy, yo les voy a impartir la clase de este módulo que vamos a ver el día de hoy. Veo que solamente están unidos 4 personas, no sé si es que hay más estudiantes o son solamente, perdón, son 3 personas. No sé la verdad cuántos No son. saben, bueno, No vamos sé la a ver verdad. ahorita, vamos a ver ahorita, tal vez son solo ustedes, pero qué bueno, mejor ahí puede ser un poco más interactivo. Sí, voy a, voy a proyectar la pantalla. Bueno, lo que espero que el día de hoy y las clases que vamos a tener eh, nos vaya muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan cuando ya se les envíe la tarea, les dejé al inicio, me uní por el enlace de ustedes para dejarles hasta tanto mis datos. Pueden enviarme un mensaje, pueden preguntarme. Yo creo que la tarea ya la tendrán subida el día lunes para que ustedes la puedan ir realizando, ¿sí? Ya. Y tengan un poquito de tiempo. Entonces, bueno, como les decía, lo que espero es que no tengamos no tengan ningún inconveniente y ante cualquier duda estoy a las órdenes y con mucho gusto me pueden escribir. Me pueden llamar, pero sin embargo a veces no contesto inmediatamente porque suelo estar en el día en el trabajo, pero yo apenas pueda ver el mensaje y lo pueda revisar, yo les respondo, ¿sí? Entonces, voy a ver justamente ustedes a ver cuántos estudiantes son. Todavía no. Parece que no está subido el número de personas. Bueno, pero entendería porque yo me he demorado en conectarme, entendería que solamente son ustedes, ¿no? Y y que ya mejor empezaríamos la clase. Son 8 participantes, son 8 personas. Y de las 8 personas veo que están 3. Bueno, en honor al tiempo y por respeto más que nada a ustedes que estuvieron muy puntuales, empezaríamos con lo que es el módulo, la revisión del módulo del día de hoy, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para, para poder compartir la información de la plataforma. Por favor, cuando ustedes puedan visualizar, me avisan me avisan si lo pueden visualizar para continuar con la presentación. Ya. Bueno, vamos a ver, está dividido en 4 unidades. Vamos a iniciar el día de hoy con la primera unidad de los ciclos de vida y envejecimiento. Y vamos a avanzar con lo que, bueno, con todo lo que corresponde, ¿no? A la unidad 1. Y dividiríamos las clases, en teoría, una unidad por clase. ¿Cómo vayamos avanzando? Bueno. No sé si pueden visualizar, yo ya estoy compartiendo, pero no sé si ustedes lo pueden ver. ¿Pueden No, visualizar? no se ve. No, ya. No. Un momentito, porque no sé, tengo como que problemas para que se visualicen las cosas, no entiendo por qué en mi computadora se demora un poco en compartir la pantalla. No. Ahí ven la plataforma, Ahora sí, Liz. ya. Ahí pueden visualizar la diapositiva.
Sí, Ya. Habla acerca de la unidad, es la unidad 1 y son los ciclos de vida y envejecimiento. ¿Sí? Bueno, esta unidad, esto realmente al inicio son conceptos muy básicos, ¿no? ¿De qué es envejecimiento? Es un proceso de crecimiento conforme avanza la edad. El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. El adulto mayor es la adultez mayor, es una etapa del desarrollo del ser humano que inicia a los 65 años y termina cuando la persona fallece. Y se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en todas las áreas de funcionamiento. Evidentemente, un adulto mayor no tiene las mismas funciones que tenemos una persona, sea de 30, de 40, de 25, de peor un adolescente. Ellos se ve disminuida las funciones y capacidades a medida que la edad aumenta. Gerontología es la ciencia aplicada y multidisciplinaria que estudia el proceso de envejecimiento humano y los fenómenos que lo caracterizan. Y geriatría es la rama de la medicina dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que se presentan en la etapa de la vejez. Hay diferentes tipos de adultos mayores, ¿sí? Así como hay diferentes tipos de adultos. Hay los adultos jóvenes, adultos y se dividen, ¿no es cierto? Aquí en adultos mayores hay los adultos jóvenes, adultos mayores viejos y adultos mayores longevos. En alguna época todas las personas mayores de 65 años se agrupaban en una sola categoría. A todos se les denominaba ancianos, pero de acuerdo justamente a las funciones que ellos tienen, cómo va dándose el cambio a través de los años, se les subdividió de la manera que consta en el recuadro verde. Los adultos mayores jóvenes son de 65 a 74 años. Los adultos mayores viejos son de 75 a 84 años. Y los adultos mayores longevos son todos los adultos mayores que tienen una edad superior a los 85 años. Hay dos términos que a veces se pueden confundir, que es la geriatría y la gerontología. La geriatría es una rama de la gerontología, es decir, es parte de. De hecho, en muchas ocasiones se hace referencia a la geriatría con el nombre de gerontología clínica. Sin embargo, que sea una parte de la gerontología no significa que sean sinónimos ni que sean unidos. La mayoría de las personas mayores tienen buena salud y sería un error asociar el padecimiento de enfermedades con el proceso de envejecimiento. Habíamos visto al inicio, ¿no es cierto?, qué era la geriatría y qué era la gerontología. Por favor, señorita Andrade, si usted me indica cuál es la diferencia entre estos dos términos que habíamos visto al inicio, o qué es lo que usted comprendió de estos dos términos, cuál es la diferencia. bueno, yo entendí que la geriatría es una especialidad y la gerontología, en cambio, se enfoca más en el cuidado del paciente de la tercera edad. Exacto. A ver, la geriatría siempre se asocia Ujú, y no médico, ¿no es cierto?, al que sí. va a tratar las enfermedades que tiene un adulto mayor o a las enfermedades que presenta una persona cuando está en la etapa de la vejez. La gerontología, en cambio, es la que estudia todo el proceso y todo lo que se da durante este proceso, todos los cambios, todo lo que va cambiando. Por eso se dice que en algún momento se le llama gerontología clínica a lo que es la geriatría, pero el que sea parte la geriatría de la gerontología no significa que sean lo mismo, ¿sí?
podemos asociar que la geriatría, la gerontología es algo amplio, mientras que la geriatría es muy específico del tratamiento médico que se debe dar a un adulto mayor. ¿Sí? De acuerdo al tema del avance de la edad, que todos, si Dios lo permite, llegaremos a hacerlo. Hay unas estadísticas de las principales enfermedades que se pueden presentar que afectan a los adultos mayores, o sea, es decir, a las personas mayores de 65 años. Y ahí siempre se maneja, siempre se está tratando de verificar las estadísticas de cuáles son las que más dependencia causan de las personas por las diferentes manifestaciones que presentan, ¿no? Las principales enfermedades crónicas que afectan a la población adulta mayor son la artritis, la hipertensión, el deterioro auditivo, enfermedades cardíacas, deterioro visual, la formación de cataratas, incluso de algunas carnosidades, deformidades o deterioro ortopédico. Obviamente ya la movilidad de sus huesitos no es la misma. El tema diabetes mellitus, sinusitis crónica, tienen gran acumulación de moco en la región de los senos paranasales. Fiebre del heno y rinitis alérgica, sin asma, y venas varicosas. Son como que las enfermedades más usuales que presentan los adultos mayores. ¿Sí? Este es un pequeño resumen de lo que pueden presentar las personas durante su envejecimiento. Vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de cuidadores, que algo ya había tocado nuestra estudiante anteriormente, acerca del tipo de cuidadores que existen, ¿sí? Y también los indicadores CAS. A ver, ¿me confirman si visualizan esta diapositiva, por favor? Y si no la ven, me avisan para ver qué pasó. No, no sale nada. Ok. ¿Ahí la ven? Ahí sí. Ya, perfecto. Ya le saqué. Permítanme un momento. Ya le saqué. A ver. Sí la ven, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de cuidadores. Ustedes saben, todos sabemos, que acorde avanza en edad una persona, evidentemente sus funciones se ven disminuidas, sus capacidades se ven disminuidas. Y en ocasiones, dependiendo del tipo de enfermedad que tengan, necesitan personas que los acompañen para proveerles de bienestar y estabilidad para que tengan una mejor calidad de vida. Siendo así, los cuidadores se clasifican en formales e informales. Los cuidadores informales son aquellos que no han sido preparados académicamente para atender a una persona adulta mayor, en este caso, aterrizando esto de aquí. Son generalmente personas que más hacen su labor por un tipo de afecto que les tienen, sean familiares, vecinos, amigos. Tienen un elevado compromiso para la persona, sin embargo no son remunerados por su tarea, porque justamente su cuidado se fundamenta en el afecto. Mientras que los cuidadores formales son personas profesionales y técnicas que se han formado para cuidar a las personas adultas mayores, ¿sí? Es decir, personas que tienen el conocimiento
que saben cómo tratarlos. Hay unos índices llamados CAST. Estos índices, o también se la llama escala funcional de CAST. Es un nombre que también se le da. Es un instrumento que permite valorar el grado de dependencia física de una persona para la realización de las actividades básicas de la vida. ¿Sí? En un inicio, los índices CAS fueron diseñados como un índice de rehabilitación, un índice para medir la rehabilitación de los pacientes, pero posteriormente, en enfermedades que son crónicas, ¿no? Pero posteriormente ya se lo usó como para determinar los grados de dependencia. Aquí en la diapositiva señala que el índice CAS fue creado en 1958 por un equipo multidisciplinario liderado por Sidney Cass. De ahí viene su nombre. En un hospital geriátrico y de enfermos crónicos. Como les dije, fue creado para evaluar el grado del índice de rehabilitación de las personas que tienen enfermedades crónicas, como es los infartos cerebrales o la artritis reumatoide. Con los años se vio que estos índices CAS, que están compuestos por 6 puntos, eran útiles también para evaluar el grado de dependencia física de una persona. ¿Sí? Y se ha convertido en una escala, la escala más utilizada a nivel geriátrico y paliativo. Y se ha utilizado para comparar también resultados de diversas intervenciones y predecir la necesidad de rehabilitación en los pacientes de acuerdo a su condición, ¿no? Descripción y normas de aplicación. Evalúa el grado de dependencia o independencia, como ya les dije anteriormente, de las personas, utilizando 6 funciones básicas, ¿sí? Es decir, la persona es evaluada en cuanto a si puede realizar estas actividades. El baño, se ducha, esponja o bañera, el vestido, el uso del retrete, la movilidad, la continencia y la alimentación. Aquí está una tabla, digamos, de calificación sobre los índices CAS, en donde, por ejemplo, en cuanto a movilidad, ¿no? Se califica si una persona es independiente o dependiente. Independiente quiere decir si se levanta y se acuesta en la cama por sí mismo y si puede levantarse de una silla por sí mismo. Dependiente, en cambio, cuando necesita ayuda para levantarse y acostarse en una cama o silla o realiza uno o más desplazamientos. Obviamente ustedes saben que tenemos diferentes tipos de pacientes y dependiendo de sus comorbilidades, de sus enfermedades, sean crónicas o no, es como la persona puede responder a esto. No es lo mismo tratar con una persona totalmente ágil, autónoma, de 65 años, pero diferente es tratar con una misma persona de la misma edad o incluso, pero que tenga una enfermedad, una comorbilidad, una enfermedad crónica, como hablemos de cáncer, artritis reumatoide, que ustedes saben que se deteriora mucho el tema de las articulaciones y pierden de manera paulatina la movilidad, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña tabla en donde básicamente es un ejemplo, ¿no? Porque hay más parámetros que pueden calificarse los índices CAS, no solamente de dependiente e independiente, sino se le puede poner más parámetros medianamente, lo que sea, y darle una cuantificación. Pero esta es la más sencilla que se puede evaluar, ¿no? Y que es muy válida. Estos índices CAS presentan 8 niveles. Es independiente en todas sus funciones, lo que les decía que no solo es sí o no,
sino que evaluado en conjunto se puede hablar de extremos, desde independiente hasta menos dependiente. Y en el medio, digámoslo así, sí, tal vez puede bañarse, pero no puede alimentarse por pérdida de la motricidad, por cualquier factor. O si puede vestirse, pero tal vez no puede el tema del control de los esfínteres. Entonces, se les va, en esta escala se les va calificando a las personas para saber a cuál corresponde. Y se le puede dar una puntuación de 0 puntos también se le puede dar si la hace independiente o un punto si la hace dependientemente. Se le puede hacer con la escala grande de las 8 etapas o con una que solo sea sí o no, que también es válido. Atendiendo al orden jerárquico del índice de casa, al comparar ambas puntuaciones, se puede observar que 0 equivale al grado A, 1 al grado B, 2 al grado C, 3 al grado D y así sucesivamente. Esto lo califican los geriatras, ¿sí? Para verificar en qué estado se encuentra el adulto mayor en cuanto a poder desempeñar independientemente sus actividades, ¿sí? Es una escala que tiene que ser en comunicación con el cuidador, debe conocerlo para que le pueda ayudar a la persona a solventar las funciones que ya no puede realizar o que está minimizando la posibilidad de la persona de realizar esas funciones. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la situación de la salud del adulto mayor, estadística y epidemiología. Bueno, confírmeme si ven la diapositiva, por favor. No, ¿No ven nada? no, Ni ahí, porque ya le cambié. no tampoco. A ver, ahí, por favor, visualizan. Ahí. Ya, ok. Vamos a hablar acerca de lo que ocurre aquí en nuestro país. La situación de los adultos mayores. Aspectos epidemiológicos y sociales, ¿no? En el Ecuador hay 14.483.499 habitantes. De ellos, 940.000 son adultos mayores, es decir, mayores de 65 años. Son el 6.5% de la población. Este es un gráfico en donde están las personas adultos mayores de acuerdo a la edad que tienen. Como pueden ver, bueno, pues el grupo más grande, digamos, de población son los que van de 65 a 69 años. Y así van en escala, ¿no? Como pueden visualizar en la gráfica. Si hablamos por género de la población adulto mayor, el 53% es para las mujeres, mientras que el 47% es para los hombres de la población existente en nuestro país de adultos mayores. En este mapa de nuestro país vemos que las provincias que presentan mayor cantidad de población adulta mayor es Guayas y Pichincha, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que tenemos es que tienen una población adulta mayor que supera los 90.000 habitantes. Esas son como encuestas que hace el INE, ¿no? En cuanto al porcentaje de adultos mayores por grupo étnico, tenemos que en el país la identificación étnica que predomina en los adultos mayores es la mestiza, seguida por la blanca y en tercer lugar la indígena. Lamentablemente aquí en esta estadística no está considerado la población afrodescendiente.
En este gráfico de aquí vamos a ver la pirámide, la evolución de la pirámide poblacional del Ecuador. Vamos a ver esas proyecciones, vamos a ver lo real de 1960, 2010 y la proyección que tenemos al 2060. De acuerdo a los últimos estudios demográficos a nivel nacional, en las próximas décadas la pirámide poblacional perderá la forma triangular que tenía en 1960, si ven que ha perdido. En el 2010 ya así como que se está perdiendo, ¿no es cierto? Pero en el 2060 va a adquirir un perfil, digamos, casi rectangular, porque van a haber mayor cantidad de población envejecida, ¿sí? Es por el nuevo pensamiento, la nueva sociedad, las nuevas condiciones, pero es a lo que vamos a nivel mundial. En cuanto a las condiciones socioeconómicas, también el INEC describe que hay condiciones deficientes de los adultos mayores. Se estima que ellos, entre el 57.4%, que corresponden a 537.421 personas, se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. ¿Sí? Es decir, si hablábamos de que aquí en Ecuador había como 900.000 personas adultos mayores, 944.905, imagínense lo que representa que de esas 537.421 estén en condiciones de extrema pobreza y extrema pobreza. ¿Sí? Hay personas, adultos mayores, hay un censo, ¿no? Según que ha hecho el INE para identificar lo que vimos en la lámina anterior, en donde se identifica por área rural, urbana y a nivel nacional, y por género, cómo están distribuidos, por decir un término en porcentaje, respecto a lo que es la pobreza y extrema pobreza. A nivel nacional podemos ver que hay un 23.1%, un 25% si hablamos del total, de adultos mayores que están en situaciones de extrema pobreza. Y en el área a nivel nacional. En el área rural hay un porcentaje de personas que están en pobreza, el 41.2%, y en extrema pobreza el 43.6%. Y así en área urbana el 11.3% en extrema pobreza. ¿Sí? Entiendo que los datos de extrema de pobreza no fue identificado porque tal vez no lograron en el censo calificar, pero imagínense, son poblaciones bastante altas en cuanto a su condición que se encuentran a nivel rural, incluso urbana, y a nivel nacional. Pues es un porcentaje bastante alto. En el área rural es donde hay más esta brecha, y quiere decir que más o menos de cada 10 personas adultas mayores, más o menos 8 personas están entre la pobreza y extrema pobreza. ¿Sí? En cuanto a salud, la tasa de mortalidad según estudios hechos entre el año 2005 y 2010 es la proporción de 38 de cada 1,000 mujeres y 44 de cada 1,000 hombres. La mortalidad anual es de 34.000 adultos mayores. La enfermedad crónica es de 1 por cada 3 adultos mayores. Y las enfermedades más frecuentes, crónicas, están, pues las cardíacas, el cáncer, las afectaciones cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión arterial, deterioro cognitivo y la depresión. Factor psicosocial que va muy de la mano de la soledad, ¿sí?
La soledad les afecta, bueno, en el tema emocional con la depresión y a nivel cardíaco también, ¿no? Y les desencadena una serie de enfermedades eh, crónicas a este tipo de población. Las enfermedades crónicas dan alrededor del 70% de las causas de mortalidad. En cuanto al parámetro de educación que se ha estudiado, más o menos aproximadamente el 54.9% ha terminado el ciclo primario y básico. Hay altos porcentajes de analfabetismo. Acuérdense que el mayor porcentaje de este tema de la pobreza y extrema pobreza están en la zona rural. De ahí que se da este tema del analfabetismo. El analfabetismo afecta de 1 a 4 personas adultas mayores. En cuanto a vivienda, el 68.5% se declaran propietarios de su vivienda. Otros residen en viviendas precarias, con condiciones precarias y presentando problemas en su estructura. Es decir, que no tienen una vivienda confortable ni segura para poder vivir. ¿Sí? En cuanto al cuidado de las personas, ¿no? A las personas, el 30% de las personas adultas cuentan con el cuidado de personas. Por lo general, son hijos, hijas, esposos, esposas, nietos o nietas. La necesidad de cuidado y asistencia para evitar situaciones catastróficas como caídas constituyen la primera causa de mortalidad en los mayores de 65 años. 9 de cada 10 fracturas de cadera son producto de caídas. Evidentemente, como todas sus funciones, sus órganos, sus sistemas se van deteriorando, ellos se vuelven muy frágiles y también van perdiendo la estabilidad. Y por eso tienen se da un alto porcentaje de caídas en este tipo de personas. Adicionalmente, debido a que lamentablemente el envejecimiento es un avance en edad, pero en un retroceso en cuanto a sus capacidades y a sus funciones, existe un gran porcentaje de violación a los derechos humanos de los adultos mayores. Estos incluyen el maltrato físico, emocional, psicológico e incluso sexual. El 14.7% de los adultos es víctima de insultos y el 14.9% es víctima de la negligencia y abandono. Porque algunas personas, la sociedad cree de que ya como está en retroceso y con la pérdida de capacidades cognitivas y de posibilidad de ser un apoyo económico o en una familia, ellos sufren abandonos y muchas veces ni siquiera en un ambiente seguro para ellos, sino simplemente los dejan a su suerte. Existe la seguridad social aquí en el país, existe el ISFA, el Ministerio de Salud, que es en donde se tiene datos de que el 75% de la población mayor a 65 años no tiene afiliación al seguro. Seguramente en su vida fueron trabajadores que no los regularizaron. El 2% de la población tiene otros seguros porque pueden tener un mejor poder adquisitivo. Y el 23% de la población con 60 años o más está afiliada al IES, según el último censo hecho por el INE en el año 2010. Obviamente estos datos que estamos hablando pueden y necesariamente tuvieron que haber variado en cuanto a mortalidad, en cuanto a porcentajes de enfermedades, por la pandemia que tuvimos, ¿no? Aparte de que mucha gente falleció, principalmente esta población que era muy vulnerable, también hay los efectos secundarios que causó la enfermedad de la COVID-19. Bueno, aquí está un cuadro, un cuadro de referencia
pero del año 2010 en cuanto al número de personas que son beneficiadas por los tipos de seguro y cuáles no están siendo beneficiados, en donde vemos que, bueno, el IES tiene el 22.6%, el ISFA el 1.4%, el ISPOL el 0.7%, la jubilación no contributiva el 57.0%, y sin aseguramientos a las personas que no tienen ningún tipo de seguro tienen el 18.3%. Es decir, porcentajes bastante bajos y por los cuales ellos no pueden acceder a un seguro o a una prestación. Sin embargo, claro, entidades como el Ministerio de Salud los puede prestar el apoyo para la atención médica. Sin embargo, no, por el tema económico del país, tampoco es que tengan ellos muchos recursos como para poder proveerles todo lo que ellos necesitan. Dicho sea de paso que las enfermedades que ellos poseen son crónicas, son catastróficas y son que necesitan mucho dinero para poder sobrellevar o manejar esa enfermedad hasta cuando puedan. Entonces se dificulta mucho el acceso de estas personas a la atención. Y más aún con los índices tan bajos que tenemos de la gente respecto a su nivel socioeconómico, ya que un gran porcentaje, la mayoría está entre la población entre extrema pobreza y pobreza. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de envejecimiento, los cambios anatomofisiológicos y psicoafectivos de la edad adulta mayor y teorías del envejecimiento. Con este tema terminaríamos el día de hoy. Voy a compartir las diapositivas. Les pido por favor igualmente que me digan si es que no las pueden visualizar para volver a abrir. ¿Sí? ¿Pueden ver tal vez? No, no se ve. No, ok. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de envejecimiento. Como ya hablamos anteriormente, hay una serie de cambios anatomofisiológicos y psicoafectivos en la edad adulta mayor. Los cambios que se dan evidentemente es totalmente natural, son físicos, emocionales, sociales, psicológicos, que se experimentan durante la vida. Cada persona es diferente, no es comparable la situación de una persona con otra y están influidos evidentemente por su entorno, por factores genéticos, por la exposición hacia otras realidades, al estrés, a la salud, al estilo de vida. El proceso de envejecimiento en cada persona es único, no es igual, ni el deterioro comienza igual para todas las personas. Depende mucho de las condiciones que mencioné anteriormente. En cuanto a los cambios corporales, evidentemente se da un cambio a nivel celular. La cantidad de células disminuye a medida que avanzamos en edad, quedando en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, cada vez menos células funcionales. Los músculos y huesos se ven también afectados con el avance del envejecimiento. Este disminuye mientras que el tejido adiposo, en cambio, se incrementa hasta la sexta década de vida. El líquido extracelular permanece estable mientras que el intracelular disminuye, lo que resulta que nos deshidratemos. Y esto hace que este sea un riesgo muy importante para los ancianos. Continuamente, las afectaciones y los problemas que a veces tienen, aparte de los problemas cognitivos, de los problemas de enfermedades que tienen los ancianos, es la pérdida de electrolitos. Ellos se deshidratan muy fácilmente.
Para ellos no comer, no tomar agua, no beber es catastrófico y realmente les afecta neurológicamente. Y eso es muy usual en personas más aún que tienen comorbilidades, por ejemplo, la diabetes. Eh, es muy complicado y ellos tienen que tener un cuidado, así como cuidamos a los bebés cuando nacen para que crezcan bien, tenemos que cuidar a los ancianos para que ellos también tengan un final de su vida, ¿cómo sería el término? Un final de su vida, bueno, que no sufra. Pero vemos que la realidad en la sociedad no se puede proveer de esa seguridad a todas las personas por las condiciones en donde se encuentran. Pero lo que está en nuestras manos es lo que tenemos que nosotros procurar el cuidado con ellos. En cuanto a su apariencia física, obviamente los adultos mayores físicamente también tienen grandes cambios. Aumenta el tamaño de las orejas, la barbilla se vuelve más como encogida, como plegada, se caen los párpados y la pérdida de elasticidad de los tejidos en los adultos mayores es evidente. El contenido de la grasa subcutánea disminuye a medida que eso sucede en todo, en las personas, en los animalitos también, a medida que se avanza en edad, el contenido de grasa subcutánea disminuye y eso causa disminución en el grosor de los pliegues de la piel. La estatura disminuye alrededor de los 80 años de edad. La pérdida puede ser de 5 o más centímetros. Se da disminución del volumen del cuerpo y se debe a que como tienen menos capacidad para hidratarse, pierden cartílagos y se adelgazan o se afinan las vértebras de la columna. El cabello, un cambio visible, y bueno, incluso el cabello, hasta personas mucho más jóvenes tenemos cualquier cantidad de canas, pero es un síntoma muy asociado a la vejez. Se encorvan un poco también, que se llama arco senil. Ya no pueden caminar con pasos muy amplios. Estos también se encogen, siendo más notorio en las mujeres porque es mucho menor y en los hombres un poco mayor, pero también tienen esta novedad. Hay crecimiento de vello facial en las mujeres, también crece la nariz y las arrugas alrededor de los ojos, se va tornando la piel un poco más oscura. Eso entre los cambios muy evidentes que creo que todos nos hemos dado cuenta de nuestros abuelitos, de nuestros padres que van envejeciendo. En cuanto al sistema respiratorio, se pueden presentar desviaciones en el tabique, la respiración se da por la boca durante el sueño, eso contribuye a la formación de los ronquidos, las glándulas submucosas que producen menos secreciones y la capacidad para expulsar el moco se incrementa porque ya no pueden eliminar por medio de las heces. Tienen que eliminar muchas veces por la boca, pero son secreciones mucho más espesas. También en estas personas la presión parcial de oxígeno se ve afectada. Los valores normales son de 75 milímetros de mercurio. Los pulmones se hacen más pequeños, menos firmes, más ligeros, se retraen. La disminución de la reserva pulmonar ocasiona dificultad para respirar. Y estos cambios generan una disminución de la expansión pulmonar, una ventilación basal insuficiente y una reducción de la capacidad para expulsar lo que son partículas o cuerpos extraños y también secreciones, ¿sí? Hay pérdida, evidentemente, con el envejecimiento se reduce el tamaño de los pulmones. Tal es así que, por ejemplo, a la edad de 90 años, la capacidad pulmonar residual se incrementa cerca del 50%, que ya es un valor bastante alto.
Los músculos torácicos también se hacen más rígidos. La ventilación basal disminuye. Se da un volumen respiratorio forzado. El volumen respiratorio forzado también se reduce porque ya no tiene la misma capacidad de una persona adulta joven. El sistema vascular evidentemente se ve afectado porque ocurre hipertrofia del ventrículo izquierdo, la aorta aumenta de tamaño, las válvulas auriculoventriculares se vuelven gruesas y rígidas, ya no son elásticas. No se da el cierre completo de la válvula y esto provoca soplos sistólicos y diastólicos. Es por eso que ante un infarto, mientras mayor es la persona, menos posibilidades de que se le pueda hacer una intervención médica es porque ya sus ventrículos, su aurícula, ya no tienen la misma capacidad de recuperación. Por ejemplo, una caterización coronaria es muy difícil en un adulto mayor. Hablemos de no es lo mismo hacerle a una persona de 70 años que a un adulto de 87, porque ya el efecto ya no va a ser el mismo. Y lamentablemente por eso es que enfermedades o un infarto repentino llegan al fallecimiento. Se da disminución del gasto cardíaco y sale fuera de los parámetros normales, que es de 4 a 6 litros por milímetro, ¿sí? En el sistema gastrointestinal también se da un montón de cambios, porque ellos ya no pueden tolerar igual los alimentos. A veces no tienen piezas dentales o sus dientes tienen enfermedades, se tornan más frágiles, las pierden. Los dientes son huesos y no tienen la suficiente densidad para seguir ahí y cumplir su función. Ellos también ya no tienen el mismo sentido del gusto para los alimentos. Y los adultos producen alrededor de 1/3 más de la cantidad de saliva que producían en su juventud. Es justamente porque ya la generación de todas las funciones va cambiando, ¿no? Igual que un bebé, cuando un bebé en cambio es chiquito genera bastante saliva, igual son los ancianos. Para desechar lo que comen, ¿no? La materia transformada, su vaciado es más lento. Ya no los movimientos peristálticos ya no son los mismos. Entonces también su digestión se vuelve más lenta. A veces se puede presentar relajación del esfínter, lo que puede provocar el incremento del riesgo de aspiración. Se presentan atrofias en los intestinos gruesos, delgados, la absorción de grasa es más lenta, la dextrosa es más difícil también de absorber. El envejecimiento normal interfiere en la motilidad de las heces. Se reduce también el tamaño del hígado. Hay descenso del flujo sanguíneo intestinal. Hay disminución de la percepción de los sabores de que hablábamos. Hay disminución de la motilidad esofágica, atrofia de la mucosa gástrica, disminución de la movilidad gástrica y contracciones por hambre y el tiempo de vaciado gástrico. También hay menor producción de los ácidos gástricos, del ácido clorhídrico, pepsina, lipasa y enzimas pancreáticas. En el sistema urinario también se dan cambios porque la masa renal se hace más pequeña con la edad, porque también hay cambios de hiponatremia y micturia, disminuye la cantidad de sangre que ingresa por la esclerosis de la arteria, el intercambio de sustancias, la conservación de agua y sodio también cambia. También se dan cambios en el tema de los esfínteres, los músculos de la vejiga se relajan, se debilitan y la capacidad vesical disminuye. El vaciado vesicular puede ser más difícil, puede haber también gran retención de orina. ¿Y cómo nos daríamos cuenta que una persona esté reteniendo la orina, un adulto mayor? Es porque se hincha. Sus miembros inferiores suelen hincharse y va muy asociada con el incremento de la presión arterial.
Hay que tener mucho cuidado cuando se está en el papel de cuidador de este tipo de personas. En algunos casos también puede haber incontinencia debido al debilitamiento del diafragma pélvico, y esto más se da en las mujeres, ¿no? Porque han tenido en las multíparas por la cantidad de hijos que han tenido. En cuanto al sistema reproductor, bueno, pues las mujeres disminuyen los estrógenos, se disminuye el tamaño de la vagina, se estrecha y pierde elasticidad. Se da menor lubricación en la vagina, menor vasocongestión del clítoris, labios, plataforma vaginal durante la respuesta sexual. La fase de excitación sexual es mucho más lenta, los senos disminuyen de tamaño y de turgencia, y el orgasmo puede ser menos intenso y mucho más corto. En el hombre se disminuye la testosterona, se disminuye la producción de esperma, se dan las erecciones más lentas y necesitan mayor estimulación, y el pene disminuye en urgencia. Los testículos se elevan menos y más lentamente en la respuesta sexual. El orgasmo puede ser más corto y menos intenso. Y el periodo refractario se alarga, puede durar incluso una semana. Bueno, en cuanto al sistema musculoesquelético, como pueden ver, una persona joven tiene su columna muy bien recta, pero mientras se avanza en edad, la curvatura se va incrementando. Los huesos se vuelven más frágiles. Se da un deterioro en lo que es los movimientos de flexión y extensión, causa dolor. La densidad ósea disminuye a un ritmo del 0.105 anual a partir de la tercera década de vida, es decir, a partir de los 30 años. Los tendones se contraen y endurecen, lo que disminuye el soporte, ¿no? Para nuestros miembros. Bueno, en el sistema nervioso también hay cambios. La presencia puede ser del Alzheimer. La reducción del flujo sanguíneo cerebral se acompaña con la disminución del uso de glucosa y del oxígeno del cerebro, en el cerebro. Se dan cambios en la regulación del sueño. Simplemente con la edad vamos perdiendo las horas de sueño y vamos durmiendo menos, lo que afecta a las personas también neurológicamente. Sensorialmente ya habíamos hablado de que se da la pérdida del gusto, se da la pérdida del oído, se da la pérdida del olfato también, ¿no? En algunos casos. En cuanto a la vista, bueno, las personas mayores requieren más luz que los jóvenes. La exposición a los rayos del sol contribuye a la formación de cataratas. La densidad y el tamaño del cristalino del ojo incrementan, haciendo que este se vuelva más fijo, más rígido. Se dan daños en la retina también. Que pueden afectar a la percepción del color e impiden que sea capaz de distinguir los tonos oscuros de los azules o de los verdes de los violetas. Se da ese distorsionamiento. El cuerpo vítreo del ojo se separa de la retina, y eso puede generar visión borrosa, imágenes distorsionadas y presencia de residuos. En cuanto a la audición, obviamente en el envejecimiento se pueden producir varios factores, como puede ser por uso excesivo de la voz, exposición al ruido intenso, el efecto acumulativo de infecciones. También ellos presentan zumbidos, pero pueden ser a causa de tumores o de trastornos. En cuanto al olfato, ya habíamos visto que ellos van perdiendo las sensaciones gustativas de olfato. En cuanto al sistema endocrino, las mujeres obviamente y hombres bajan los niveles de estrógenos en mujeres, de testosterona en hombres. La reducción se da el nivel en las personas de la reducción del nivel de hormonas a causa de la pérdida de masa muscular y fuerza, como es de somatropina, que es la hormona del crecimiento, y también se da la reducción de melatonina, que es la que nos regula de cierta manera las funciones normales del sueño. Se va dando la pérdida de esta con la edad.
En cuanto al sistema inmunológico, obviamente se vuelve menos eficaz para combatir a las enfermedades. No puede discernir entre lo que es ajeno y lo que es propio. Se da un incremento de los, no incremento, se ven disminuidos los glóbulos blancos, que son los soldaditos del cuerpo para poder responder ante una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces estos también se ven reducidos con la vejez. Y también la capacidad, la cantidad de anticuerpos que se producen en respuesta a un antígeno sigue siendo la misma. Los anticuerpos pierden la capacidad de atacar a los antígenos, ¿sí? Ya no tienen una buena termorregulación. La temperatura media del cuerpo oscila de 36 a 36,8 por vía oral y de 36,6 a 37,12 en el recto. En los adultos mayores, las temperaturas rectal y del canal auditivo son los datos más precisos y confiables que podemos tener. También se da la disminución del gasto cardíaco, reducción de la masa muscular y pérdida del tejido subcutáneo, ¿sí? Bueno, brevemente se dan cambios psicológicos en cuanto a su personalidad. A todo lo que han sido durante la vida cambia en la edad de la vejez. También la memoria. Ellos van perdiendo a medida que avanzan los años la memoria, pero es algo muy normal del proceso de envejecimiento. En cuanto a la inteligencia, también la inteligencia cristalizada surge desde el hemisferio dominante del cerebro y se mantiene durante toda la edad adulta. Y la inteligencia fluida que surge desde el hemisferio no dominante y controla emociones, capacidades creativas, apreciación estética, este tipo de inteligencia se cree que disminuye también en la edad adulta. El aprendizaje, a pesar de que los adultos mayores tienen la capacidad de aprender, a pesar de la variedad de factores, pueden interferir en el proceso de aprendizaje, es decir, ya no van a aprender con la misma rapidez de una persona joven, pero depende mucho también de cómo ha sido su vida, de cómo ha sido su alimentación y cómo ha sido su cuidado. No va a ser lo mismo entre una persona adulta mayor que una que vive en zona rural que una que vive en zona urbana, ¿no? La capacidad de concentración, ellos también muestran una disminución para concentrarse. A veces los adultos mayores se pierden, se les está hablando de un tema y salen con otra cosa. Y es justamente porque pierden esa capacidad para prestar atención a algo específico. Son como un niño que se distrae más fácilmente. Bueno, creo que llegaremos hasta ahí en honor al tiempo, porque ya nos hemos pasado, no me di cuenta de la hora, nos hemos pasado ya 12 minutos, entonces creo que por consideración y respeto a ustedes que estuvieron puntuales, creo que dejaríamos la clase hasta aquí y continuaríamos la próxima sesión que tenemos, no recuerdo cuándo. Déjenme ver. La próxima reunión tenemos el 22 de junio. Entonces, 22 de junio es miércoles. Entonces, continuaríamos con la clase ese día. Les invito también a que, acompañada a las presentaciones que hemos visto el día de hoy, revisen lo que consta en la plataforma para que puedan, ahí está un poco más explicado, ¿no? Algunos de los conceptos y temas que hemos visto el día de hoy, para que tengan la posibilidad, ojalá, de revisar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si no, sería todo por la noche de hoy. Creo que son conceptos muy fáciles que hemos visto, son muy básicos. Simplemente lo que todos ya sabemos, todas las personas que hemos tenido un adulto mayor en casa, en esta primera unidad. No hay nada muy complicado ni nada difícil. Simplemente saber todo lo que a ellos les pasa
y nos va a pasar si llegamos, si tenemos la bendición de llegar a esa edad, ¿no? Y el respeto que hay que tenerles, y la comprensión que también hay que tenerles, y la paciencia, porque son un poco complicados. Y si ustedes van a ser cuidadores, tienen que tenerles mucha consideración, mucha paciencia y mucho respeto. ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. Creo que no tiene ninguna pregunta. Ha sido un gusto conocerlas y nos veremos la próxima sesión. Tengan una buena noche y un buen fin de semana. Gracias. igualmente. Gracias también. Bien, un gusto.